Bien, estamos ahora con Carlos Tapia, miembro de la Comisión de la Verdad y experto también, no solamente por ser miembro, por eso es miembro de la Comisión de la Verdad. Bien, estamos ahora con Carlos Tapia, miembro de la Comisión de la Verdad y experto también, no solamente por ser miembro, por eso es miembro de la Comisión de la Verdad en todos estos temas lamentables. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, esto llega en muy mal momento para la Comisión de la Verdad, porque mañana se iniciaba precisamente una ronda de testimonios de todos los actores, digamos, principales de la guerra interna, ¿no? Se comenzaba con unas manifestaciones, unos testimonios, unos videos de los propios terroristas. No sé quiénes exactamente, no sé si Abimael Guzmán accedió, creo que al final no accedió, ¿no es cierto? Lo invitaron, pero no quiso participar, ¿no? Y finalmente luego iban a desfilar, en fin, partidos políticos, militares, entiendo, ¿no es cierto?, durante esta semana. Mañana precisamente iban a hablar los terroristas, justamente se produce esta acción, quizá para decir, digan lo que digan, creen que la Comisión de la Verdad, todavía no ha llegado el tiempo de la Comisión de la Verdad, todavía existimos. ¿Ah? Bueno, en primer lugar quisiera hacerte una pregunta. Si tú fueras uno de los que estuvieron secuestrados, ¿tú crees que habría que negociar o no? Yo diría que sí. Por eso te digo, cuando tú dices no hay que negociar nada, es bien difícil, ¿no? Habría que ser respetuosos de estos técnicos extranjeros que están allí, ¿no? Creo que es lamentable todo lo que sucede y la imagen que está generándose en el Perú es terrible, ¿no? Porque apareciera, ¿cómo se llama?, que de nuevo el terrorismo, en fin, ¿no? Pero contestando lo que tú señalas, mira... Pero este tema de la negociación, ¿cómo se puede negociar? No sé, creo que hay agencias británicas, norteamericanas, especializadas en negociar estas cosas, cuando... No sé exactamente lo que sucede, porque estamos aprobando nosotros nuestro informe final, pero lo que te he escuchado decir me pareció un poco duro, porque si son técnicos extranjeros y tú dices no negociar, de repente la empresa pues buscará salvar la vida de sus técnicos, y si para eso encontrará caminos, empresas negociadoras hay británicas muy buenas para en el caso de los secuestros, no sé. Claro, el problema es que eso abre el camino a otras acciones posteriores similares y se convierte en un buen negocio secuestrar, si es que finalmente voy a conseguir lo que pido, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿cuándo cortas ese asunto? Si no lo cortas, te pasa lo que le pasa a Colombia ahora. Claro, pero te digo, ese es un tema que solamente lo he opinado porque te lo he escuchado decir antes. No, sí, me parece perfectamente lógico y válido. Ese va a ser el tema, el eje del asunto, ¿no? Sí, yo creo de que, y justo estamos acostumbrados en la Comisión de la Verdad, ya terminando nuestro trabajo, en que el país está sufriendo una turbulencia grande, ¿no? Pero fíjate, el día de mañana comenzamos estos eventos públicos, sesiones públicas, en donde justamente a las 10 de la mañana vamos a presentar videos de el que fue jefe de todo esto, y que desde 1994 tuvo un asentamiento estratégico allí, en la margen izquierda del río N, y nadie pudo derrotarlo. Desde 1994, ¿no? Feliciano. Claro, Óscar Ramírez Durán. Entonces, como parte de la Comisión de la Verdad, lo que hemos hecho, hemos conseguido de los jefes que están senderistas del MRTA, que están en la base naval del Callao, unos pronunciamientos, un testimonio de ellos, puntos de vista, para que después sea analizado por el conjunto del país, para saber lo que se piensan estas gentes, ¿no? Y en el caso de Óscar Ramírez Durán, creo que va a ser muy interesante para el país, y particularmente, si fueran senderistas los que han hecho esto, para esos senderistas, el mensaje de su jefe, ¿no? Creo que la tarea que hace la Comisión de la Verdad no tiene que ver solamente con el pasado, sino justamente ahora también con el presente, ¿no? Y en la tarde vamos... O sea que Feliciano de alguna manera, digamos, se arrepiente o reconoce el error de esa acción, Tiene un mensaje para ellos, y creo que es un mensaje que favorece a la búsqueda de la pacificación y el cese de la utilización de la violencia, que no lleva solamente al desastre del país, como estamos viendo, ¿no? En la tarde vamos a tener al secretario general del Partido Comunista del Perú, Patria Roja,
a Alberto Moreno, a Henry Piz y a Javier Diez-Canseco y al presidente de la CGTP, a Mario Guamán, también dando su testimonio, su evaluación de balance y reflexión sobre el papel de la izquierda durante todos los años que nos mandan investigar, de 1980 al 2000, que fueron los 20 años del conflicto armado interno. Y los días siguientes vamos a tener a los partidos políticos, a Acción Popular, al Partido Popular Cristiano, al Partido Aprista. También vamos a tener a la Policía Nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, porque estamos en una situación de estado de emergencia, hay imprecisiones sobre su participación, ¿no? Pero el ánimo que tiene la Comisión de la Verdad es presentar al país que lo que está haciendo no tiene que ver solamente con el pasado, sino con extraer conclusiones del pasado para que nos sirvan justamente y resolver los problemas del presente y construir un país distinto. ¿No se propusieron conseguir los testimonios, por ejemplo, de Vladimiro Montesinos y de Nicolás Hermosa de Bari? Sí, te los tenemos. En el caso de Nicolás de Bari Hermosa, yo personalmente he ido al penal de San Jorge y tenemos su testimonio. En el caso de Vladimiro Montesinos, él, y vía su abogada, señaló que no estaba en disposición de dar su testimonio ante la Comisión de la Verdad. El testimonio siempre es voluntario, no podemos exigirlo, pero en el caso del general Nicolás de Bari Hermosa sí lo tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera, qué es lo que la Comisión de la Verdad espera de todos estos testimonios, de este desfile, digamos, de principales actores? Desde el día martes hasta el día viernes de esta semana, cumplimos un conjunto de sesiones públicas de mañana y tarde, ¿no? Con estos principales actores, el presidente Valentín Paniagua, el presidente Alan García, y para que ellos expliquen al país su apreciación como primeros dignatarios del país y partidos políticos que estuvieron en el gobierno, su apreciación, un balance de sus aciertos, errores, dificultades, en fin, para que todos entendamos lo que verdaderamente ha sucedido y también para tener los puntos de vista de ellos, ¿no es cierto?, que han sido actores principalísimos en toda esta tragedia que le cupo vivir al país de 1980 al año 2000, ¿no? ¿Esperarían ustedes que haya alguna clase digamos, de reconocimiento de responsabilidades, por ejemplo, en quienes gobernaron, en general en todos los partidos políticos y en todas las orientaciones, desde la izquierda hasta quienes estuvieron en el gobierno, o de los propios senderistas, es decir, asunción de culpas, digamos, de responsabilidades? Hemos tenido un seminario internacional, ¿no?, que se llamaba El reto de asumir responsabilidades, ¿no? Y en este caso de las sesiones públicas, sí, desde el momento en que el tema es un balance y reflexión de los principales actores, lo que queremos mostrar al país es que lo que ha habido en el conflicto armado interno no ha sido solamente una guerra entre Sendero Luminoso y el ejército peruano, nuestro ejército, ¿no?, sino que de una u otra manera, por acción u omisión, la clase política, los intelectuales del país, la propia sociedad civil, hemos sido de alguna manera partícipes de esto, ¿no? Y somos también en cierta manera responsables, la frivolidad social. Yo presenté en el seminario internacional una agenda en que había una empresa que funcionaba en 1989 en la avenida Benavides Miraflores, que hacía un tour en Ayacucho y que recibía a los turistas internos que iban a Ayacucho con desayuno típico, chicharrones, en fin, y a las 10 de la mañana de ese día decía: visita a las tumbas de los presuntos subversivos que tienen grabados en las rocas sus nombres antes de ser muertos. O sea que ha habido excesiva frivolidad social, ¿no es cierto? O cuando los enamorados decían: ya caramba, que no hayan apagones en Lima y mátenlos a todos los terroristas para poder ir al cinema con mi enamorada. O gente que decía: ¿para qué darle de comida a los presos y mejor matémoslo? Todo eso
ha llevado pues a un envilecimiento, ¿no? De acuerdo, pero eso son reacciones sociológicas normales en circunstancias de guerra interna, en circunstancias en las que no hay eficacia precisamente en la represión de un senderismo, de un terrorismo que iba avanzando. Entonces obviamente la reacción normal de la gente es, ya pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no se actúa? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace la Fuerza Armada? ¿Por qué no? Entonces... está muy bien, está muy bien, pero no para ir al cinema con mi enamorada, pues. Entonces, está bien. Igual, ahora el gobierno tiene la obligación, y como lo he escuchado a Aurelio, al ministro de Defensa, está muy bien que la Fuerza Armada ingrese a rescatar a los secuestrados, ¿no es cierto? Porque si verdaderamente fuera una columna de senderistas, a esa columna de senderistas armados no lo vamos a combatir con pañuelazos. Para eso tenemos las Fuerzas Armadas, nuestro ejército, la Policía Nacional. Ahora, perfecto, ¿no? La pregunta de algunos va a ser, si el trabajo de la Comisión de la Verdad tiene como uno de sus objetivos no solamente identificar responsabilidades, sino incluso hasta responsabilidades penales en algunos jefes y no tan jefes militares, entonces esta Fuerza Armada actual va a intervenir ahora sabiendo que después puede formarse otra Comisión de la Verdad para saber si actuó bien o no actuó bien cuando reprimió este movimiento en este instante. Digamos, no estamos socavando la voluntad de la Fuerza Armada de intervenir en un momento como este. Eso lo hemos conversado con el general Quiabra, con el general Bustamante, presidente del Comando Conjunto, el general Quiabra, comandante general del Ejército, y ha quedado lo suficientemente claro que primero nuestro objetivo no es meter preso a nadie, ni tenemos prerrogativas jurisdiccionales, ni somos una comisión para develar la verdad jurídica, sino una verdad histórica, ¿no? En segundo lugar, tenemos un profundo respeto por nuestras Fuerzas Armadas. En tercer lugar, creemos que el Estado tiene legítimo derecho a hacer uso de la violencia para defender la democracia contra grupos subversivos armados que se levantan contra él, pero ciertamente casos como por ejemplo lo de Ajomarca, eso no enorgullece a nuestras Fuerzas Armadas, ni eso fortalece la moral de combate de nuestros soldados, que maten a niños de 5 meses y que los quemen vivos, lo que sucedió en Ajomarca o en Pucayacu. Eso no fortalece la voluntad de combate de nuestro ejército. Pero, eso lo debilita, al contrario. Pero ¿qué explicación puede haber habido para que se llegue a ese extremo? ¿Cuál es la razón por la cual? Porque tampoco entonces se trata de pensar que los integrantes de la Fuerza Armada peruana son demonios, no son gente demonios. Maldita que lo que quiere es matar a todo el mundo. Entonces, ¿qué cosa pudo llevar a una situación como esa, a que reaccionaran de esa forma los efectivos militares en esos casos? Primero, no son los efectivos militares, estamos hablando de algunos casos, ¿no es cierto? Si contáramos 20 años y los hechos que la Comisión de la Verdad ha investigado como hechos judicializables para presentarlos al Ministerio Público, y que el Ministerio Público sea el que viera las cosas, son contados con los dedos de la mano, ¿no? Y que nuestro ejército sabe de esos casos. Nosotros se los hemos comunicado, nuestras Fuerzas Armadas también, y ellos, repito, una cosa eran las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas, que tenían el legítimo derecho de combatir a la subversión armada. Para eso defendían la Constitución, ¿no es cierto? Y no había forma como descubrirlos porque no tenían uniforme, no tenían grado, se encubrían con la población civil. Pero otra cosa es meter a las mujeres, violar a las mujeres, porque vas a violar a las mujeres para derrotar a la subversión y el terrorismo. Violar a las mujeres no fortalece la moral de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? ¿Cuántos oficiales estarían ya identificados, digamos, y sindicados como autores de esta clase de... Yo exactamente no... tenemos un trabajo compartimentalizado en la Comisión. Yo veo el área del Proceso Nacional de la Violencia, pero entiendo de que los casos singulares son casos que la Comisión de la Verdad ha investigado, y dicho sea de paso, tenemos la obligación de presentárselos a los oficiales.
sean en actividad o en retiro previamente para que ellos hagan su descargo, porque también no podemos públicamente decir, presentamos estas cosas, ¿no es cierto? Tenemos un gran respeto por nuestras Fuerzas Armadas, pero también tenemos que cumplir nuestro mandato. Nuestro objetivo no es meter preso a nadie, nuestro objetivo es la reconciliación nacional. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 100, 200 personas? No creo, no es así. No. Bueno, pero se dice que una de las verdades que habría aflorado en este proceso de la Comisión de la Verdad es que la represión al terrorismo, el combate al terrorismo que se llevó a cabo, por lo menos en la década del 80, tuvo momentos en los que pareció que había ya una estrategia de exterminio masivo. ¿Esto es verdad o no? Las cifras que tenemos, y lo he dicho acá... Es decir, indiscriminado. Las cifras que tenemos es que el principal perpetrador, o sea, el responsable principal del número de muertos durante el conflicto armado interno es Sendero Luminoso. Y los muertos atribuidos a Sendero Luminoso, de acuerdo a nuestra base de datos, son mayores que los muertos del Ejército, la Marina, la Policía, los comités de autodefensa, autores desconocidos y el MR. De que nuestras Fuerzas Armadas son las principales responsables de lo sucedido, ni porque cumplían un mandato constitucional, ni a nivel fáctico, ni siquiera entre el periodo 83-84, que fue cuando ingresaron las Fuerzas Armadas y hubieron ciertamente innumerables casos de víctimas civiles, ¿no es cierto?, con el general Noel, con el general Guamán. En ese mismo periodo, Sendero Luminoso mató a más gente y la tendencia ha sido decreciente en relación a las Fuerzas Armadas, a las víctimas producidas por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas fueron tomando mayor inteligencia del adversario y por lo tanto la selección fue mucho más adecuada en el combate, lo que no quiere decir que no violaran los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque si no, los cerca de 6.000, 7.000 desaparecidos, alguien tendría que dar explicación de dónde están, ¿no es cierto? No es que los senderistas se hayan escondido, ¿no? Seguramente que ahí están los senderistas muertos por las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Pero una cosa es capturar o matarlo en combate, que es legítimo, eso no es violar derechos humanos, y otra cosa es agarrarlos, capturarlos, torturarlos, matarlos y desaparecerlos. Eso ya, por más que fuera senderista, por más que no fuera inocente, sino que fuera alguien de una organización subversiva y terrorista, el derecho internacional humanitario señala que es una violación de los derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿tenía alguna otra alternativa, considerando el tipo de preparación que tenían los militares, el tipo de doctrinas que habían recibido, incluso en Estados Unidos y otros países, y la ausencia casi total de dirección política de los gobiernos civiles, donde hay una responsabilidad muy grande? ¿Hubieran podido los militares desarrollar al comienzo otra estrategia? ¿Hubieran podido desde el comienzo desarrollar la estrategia que finalmente aplicaron, que sí fue una estrategia de alianza con la población para derrotar a Sendero, una estrategia mucho más limpia desde el punto de vista de los derechos humanos? Yo creo que reconstruir la historia después de 20 años es relativamente fácil y tomar decir eso, ¿no? ¿Se pudo hacer así o no se pudo hacer así? Habría que contextualizarlo. Hacia 1983 todavía no se tenía claro quién era el adversario, hay que decir con franqueza, ni los militares, ni los políticos, ni los intelectuales, nadie nos imaginábamos que se estaba generando una cosa como la que fue Sendero Luminoso, ¿no? En segundo lugar, la estrategia militar y la doctrina de la contrasubversión era una doctrina más o menos aceptable en el sentido de que debería de combatirse militarmente, económicamente, socialmente y políticamente, ¿no? Lo que sucede es que los militares hicieron su accionar militar produciendo violaciones de los derechos humanos, porque también en los otros campos no hubo pues un adecuado acompañamiento, porque también los partidos políticos del país, no solamente los partidos que estaban en el gobierno, sino los partidos que no estaban en el gobierno, mostraron desconocimiento del tema, se creyó que se podía resolver la subversión y el terrorismo de los 80 como se resolvió la guerrilla del MIR, ¿no es cierto? Claro. En 6 meses vayan los militares y resuelvan todo. Y no era así. Y por lo tanto, eso hace que sea tan complejo el fenómeno. He escuchado la entrevista que has tenido anteriormente con Jaime Antesana y quisiera decirte esto.
lo que está sucediendo, sea sendero o no sea sendero, o sea una mezcla de sendero y cocaleros, o una mezcla de sendero, cocaleros y comité de autodefensa que se pliegan a la delincuencia, de repente sale un movimiento de autonomía regional, como muy bien lo he escuchado a Omar Quesada, presidente del gobierno regional de Ayacucho, decir, esa es una zona explosiva, y por lo tanto no es tanto que Sendero rebrota, sino de que estamos generando hábitats favorables con proclividad a la violencia, y con eso ningún país del mundo puede desarrollarse, ¿no es cierto? Requerimos seguridad. En los casos en que hayan organizaciones políticas subversivas y que hagan acciones terroristas, hay que combatirlas, policial y militarmente, más o menos ya sabemos. A Benedito Jiménez no hay que enseñarle mucho cómo se combate policialmente a Sendero Luminoso, y sospecho que al general Quiabra tampoco, ¿no? Militarmente. Pero, ¿y políticamente? ¿Tú has escuchado que algún partido político, Somos Perú, Perú Posible, el APRA, Acción Popular, está en combate político contra Sendero Luminoso? ¿Quién lo va a combatir? ¿El ejército? ¿Políticamente va a combatir el ejército? ¿Tú has escuchado a algunos intelectuales del Perú que salgan a decir, vamos a discutir con Sendero Luminoso su mensaje, su doctrina, proclividad a la violencia? No. ¿O es que esa responsabilidad también se la damos al ejército o a la policía? No. Lo que nos han enseñado estos 20 años es que los militares deben servir para combatir militarmente a Sendero Luminoso. Los policías, con su trabajo de inteligencia tan eficaz que favoreció la captura de Imel Guzmán, pero los partidos políticos deberían preocuparse de captar a los jóvenes del Río N a su fila, ¿no es cierto? A Unidad Nacional, a Somos Perú, a Perú Posible, para que no se pasen a la fila de Sendero Luminoso. E ideológicamente en las cárceles, ¿qué estrategia contrasubversiva hay en las cárceles si todos los días los subversivos dicen viva el presidente Gonzalo, viva la lucha, no sé cuánto? ¿Qué hemos hecho como Estado y como sociedad? ¿O es que no podemos cambiarle su manera de pensar? Si no podemos cambiarle su manera de pensar, es que ideológicamente nos han derrotado. La pregunta a estas alturas es si esa columna de Sendero es la misma columna, es el mismo sendero de antes, o es un sendero ya adecuado, narcotizado. Claro, adecuado, ¿no es cierto?, a la delincuencia común. Anarcado. Claro, a la delincuencia común. Sí. Perfecto, entonces que vaya la policía, que vaya la DININ, que vaya no sé quién. Pero yo estoy hablando como miembro de la Comisión de la Verdad, que ve el sendero de 1980 al 2000, ¿no es cierto? Pero he tocado el tema por lo que he escuchado la entrevista anterior. Pero del 1980 al 2000 hubo una ideología. Bueno, ahí entramos al papel que le tocó jugar a la izquierda, que nunca supo bien si apoyar a Sendero o al Estado. ¿Por qué no vas mañana? Ideológicamente. ¿Por qué no vas mañana y lo escuchas? Hizo abortar el movimiento de las rondas campesinas, prejuzgando que los campesinos no podían levantarse contra los revolucionarios, etcétera, etcétera. Y al abortar ese demoró muchísimos años la solución al problema, ¿no? Entonces, tú sabes que yo soy de izquierda y tú sabes que contigo hemos trabajado en favor del armamento de las rondas campesinas. El problema es que la izquierda es muy grande, pero te invitaría para que escucharas mañana en la tarde al secretario general de Patria Roja, a Javier Díez Canseco, a Henry Piz, a Mario Guamán, para que el Perú entero entienda cuál ha sido el punto de vista de la izquierda. Quizás se van a reeditar todas las discusiones que ya se dieron vía los medios de comunicación desde esas épocas, la cantidad de columnas escritas criticando esas posiciones, en fin. En todo caso, la discusión se dio. Perfecto, pero en todo caso, si ellos no quieren decir su verdad y la verdad de lo que sucedió y la responsabilidad que hemos tenido todos los peruanos, que el Perú los escuche. ¿No es cierto? Es su gran oportunidad, tenemos nuestra gran oportunidad para decir nuestra verdad. Yo creo que esa es nuestra misión y ese es el mandato. Y termino diciéndote esto. Cuando el doctor Javier Pérez de Cuéllar hace 2 años me llamó a Satipo diciendo, usted ingeniero aceptaría que yo lo proponga para ser miembro, candidato a la Comisión de la Verdad, jamás me imaginaría que iba a ser una cosa tan complicada lo que he hecho. Tan complicado que hoy día es cumpleaños de mi hijo de 11 años. Alejandro Tapia Madalengoitia, y por tareas de la Comisión de la
verdad, estoy contigo acá y no estoy en mi casa en Chaclacayo festejando el cumpleaños de mi hijo. Bueno, pues una secuela más de la guerra interna. Muchas gracias, Carlos, por a ti, Jaime, tu participación. Fue Carlos Tapia, miembro de la Comisión de la Verdad. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el congresista Jack Roderich y con el laboralista Luis Arbulú para ver el asunto de la escandalosa cédula viva. De todos los actores, digamos, principales de la guerra interna, ¿no? Se comenzaba con unas manifestaciones, unos testimonios, unos videos de los propios terroristas, no sé quiénes exactamente, no sé si Abimael Guzmán accedió, creo que al final no accedió, ¿no es cierto?, lo invitaron pero no quiso participar, ¿no? Y finalmente luego iban a desfilar, en fin, partidos políticos, militares, entiendo, ¿no es cierto?, durante esta semana. Mañana precisamente iban a hablar los terroristas, y justamente se produce esta acción, quizá para decir, digan lo que digan, creen que la Comisión de la Verdad, todavía no ha llegado el tiempo de la Comisión de la Verdad, todavía existimos. ¿Ah? Bueno, en primer lugar quisiera hacerte una pregunta. Si tú fueras uno de los que estuvieron secuestrados, ¿tú crees que habría que negociar o no? Yo diría que sí. Por eso te digo, cuando tú dices no hay que negociar nada, es bien difícil, ¿no? Habría que ser respetuosos de estos técnicos extranjeros que están allí, ¿no? Creo que es lamentable todo lo que sucede y la imagen que está generándose en el Perú es terrible, ¿no? Porque apareciera, ¿cómo se llama?, que de nuevo el terrorismo, en fin, ¿no? Pero contestando lo que tú señalas, mira... Pero este tema de la negociación, ¿cómo se puede negociar? No sé, creo que hay agencias británicas, norteamericanas, especializadas en negociar estas cosas, cuando... No sé exactamente lo que sucede, porque estamos aprobando nosotros nuestro informe final, pero lo que te he escuchado decir me pareció un poco duro, porque si son técnicos extranjeros y tú dices no negociar, de repente la empresa pues buscará salvar la vida de sus técnicos, y si para eso encontrará caminos, empresas negociadoras, todo eso. Y que desde 1994 tuvo un asentamiento estratégico allí, en la margen izquierda del río N, y nadie pudo derrotarlo. Desde 1994, ¿no? Feliciano. Claro, Óscar Ramírez Durán. Entonces, como parte de la Comisión de la Verdad, lo que hemos hecho, hemos conseguido de los jefes que están senderistas del MRTA, que están en la base naval del Callao, unos pronunciamientos, un testimonio de ellos, puntos de vista, para que después sea analizado por el conjunto del país, para saber lo que se piensan estas gentes, ¿no? Y en el caso de Óscar Ramírez Durán, creo que va a ser muy interesante para el país, y particularmente Bien, estamos ahora con Carlos Tapia, miembro de la Comisión de la Verdad y experto también, no solamente por ser miembro, por eso es miembro de la Comisión de la Verdad. Bien, estamos ahora con Carlos Tapia, miembro de la Comisión de la Verdad y experto también, no solamente por ser miembro, por eso es miembro de la Comisión de la Verdad en todos estos temas lamentables. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, esto llega en muy mal momento para la Comisión de la Verdad, porque mañana se iniciaba precisamente una ronda de testimonios británicas muy buenas en el caso de los secuestros, no sé. Claro, ¿no? El problema es que eso abre el camino a otras acciones posteriores similares y se convierte en un buen negocio secuestrar, si es que finalmente voy a conseguir lo que pido, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿cuándo cortas ese asunto? Si no lo cortas, te pasa lo que le pasa a Colombia ahora. Claro, pero te digo, ese es un tema que solamente lo he opinado porque te lo he escuchado decir antes. No, sí, me parece perfectamente lógico y válido. Ese va a ser el tema, el eje del asunto, ¿no? Sí, yo creo de que, y justo estamos acostumbrados en la Comisión de la Verdad, ya terminando nuestro trabajo, en que el país está sufriendo una turbulencia grande, ¿no? Pero fíjate, el día de mañana comenzamos nuestras
estos eventos públicos, sesiones públicas, en donde justamente a las 10 de la mañana vamos a presentar videos de el que fue jefe de